Buen día a todos nuevamente. Eh, mira cómo Dios trabaja. Quizás lo he dicho en las iglesias antes, pero hoy lo puedo repetir de nuevo. Eh, que no hay coincidencias. No hay coincidencias. Dios sabe cómo trabaja y por qué hace las cosas que hace. Porque esta semana no tomé el tiempo para estudiar la lección en la escuela sabática. Y estaba hablando de profecía, del juicio investigador. Y eso es el mensaje que Dios me puso en el corazón para este sábado. Así que eh, vamos a pedir que el Espíritu Santo nos ayude, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento que necesitamos con respecto a este mensaje, pero también para aplicarlo a nuestra vida, porque hermanos y hermanas, estamos viviendo en tiempos difíciles, pero al mismo tiempo estamos viviendo en tiempos de, de gracia. Estamos viviendo en tiempos de gracia. Y en algún momento ese tiempo de gracia va a terminar y puede terminar por cualquier uno de nosotros en cualquier momento. Pero si estamos con Dios, si estamos caminando con Él, si nos hemos entregado a Él ya y nos estamos consagrando cada día, entonces esto no debe asustarnos ni debemos de temer, porque sabemos quién es el juicio y quién es nuestro abogado. Amén. Así que vamos a orar y vamos a entrar entonces en nuestra meditación. El título del mensaje del día de hoy es La cuarentena de Israel. La cuarentena de Israel. Oremos. Eterno Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos escuchar una vez más tu palabra. Gracias, Señor, eh, por tus bendiciones, por tu misericordia. Señor, gracias por tu gracia. Gracias, Señor, por el tiempo que nos permite corregir nuestras vidas, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú eres el Todopoderoso y no hay nada imposible para ti, Señor. No importa hasta dónde hemos llegado con nuestra vida. No importa, Señor, lo que ha sucedido en el pasado, decisiones que hemos tomado. Lo importante es, Señor, que nuestra vida desde ahora puede ser entregado a ti y nosotros, Señor, podemos caminar con un nuevo propósito y, y un nuevo sentir, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón. Eterno Padre, pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros en este tiempo y que tú puedes abrir nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón a ver los días en que estamos viviendo, Señor, porque no van a ser fáciles, pero tampoco, Señor, no van a ser imposibles para los que te aman y los que viven en tu sombra, Señor. Los que viven bajo de tus alas. Lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. No sé si ustedes han pasado tiempo antes, algún momento, en una cuarentena, porque para mí esta es la primera vez que he estado en un tiempo de cuarentena o que he tenido que estar en cuarentenado, no sé si esa es una palabra o no, pero una cuarentena es algo, dependiendo de lo que está sucediendo, algo importante, ¿no? Para algún ser humano, para algún animal o algo, entrar en cuarentena significa ser aislado, significa ser separado, apartado de los demás, porque, o sea, si hay un animal aquí que tiene una enfermedad, una bacteria, puede contaminar a los demás animales, entonces lo tienen que separar por un tiempo, como lo estamos viviendo ahora con el COVID. Bueno, no tanto ahora porque ahora están comenzando a abrir todo, ¿no? Pero un ser humano tiene que ser apartado, separado de los demás para no contagiar a los demás. Eso es una estrategia que usamos, que los seres humanos usamos para, para que para que suceda una de dos cosas, ¿no? Para que la persona que está en cuarentena, esa persona puede en algún momento superar
quizás a través de medicina, quizás a través del tiempo, quizás a través de otras cosas, puedes superar esa enfermedad, esa bacteria, y no contagiar a los demás. O desafortunadamente puede suceder también que esa enfermedad le supere a esa persona y la persona entonces muere y la enfermedad termina allí. Esto no es la primera vez que estamos viendo cuarentena, porque el pueblo de Israel tenía maneras de poner en cuarentena o aislar a diferentes personas dependiendo um, ¿cómo lo digo? Su enfermedad o si fueron, se me fue la palabra aquí, problemas de higiene. Si tenían problemas de higiene, tenían varias maneras de contaminarse con algo. Entonces, a la persona que tenía la lepra, ellos lo aislaron. Tenían que vivir fuera del campo, fuera del pueblo. Si alguien estaba contaminado con algo impuro, entonces se tenía que separar de su familia, de su hogar por un tiempo, quizás hasta la tarde o quizás por varios días. Entonces eso no es algo nuevo para nosotros. Los israelitas también lo practicaban. Incluso una vez al año también entraron en esa cuarentena, pero esta cuarentena tuvo que ver con el pecado. Ahora, usted quizás está pensando, pero el pecado no es algo contaminoso, el pecado no es algo contagioso, el pecado no es una bacteria, una enfermedad, pero sí nos lleva a la muerte. Y el pecado no es una bacteria, no es una enfermedad, pero las influencias que nos lleva a pecar, las tentaciones, las maneras de vivir, eso nos lleva a pecar y el pecado nos lleva a la muerte. Entonces, este día de cuarentena que se llamaba el día de la expiación, ese día era un día cuando el pueblo de Israel se tuvo que aislarse por un tiempo, por 24 horas. Tuvieron que entrar en un tiempo de a solas con Dios, a solas con su creador, donde no pudieron hacer ciertas cosas, donde no pudieron ir a cierto lugar, donde tenían que entrar en un tiempo de meditación, un tiempo de contemplar la misericordia y también la justicia de Dios. Ese día fue el 10º día del 7º mes. Ese día del día noveno hasta el día 10º, de tarde a tarde, de noche a noche, ellos entraron en este tiempo de cuarentena. Y vamos a ver hoy a través de este día de expiación cómo les ayudó a ellos, cómo esto también nos puede ayudar a nosotros el día de hoy y hasta la segunda venida de Cristo, a prepararnos para el encuentro con nuestro Señor, pero para prepararnos también para eliminar estos pecados como se hacía en ese día, porque ese día era cuando el sumo sacerdote entraba para eliminar los pecados del pueblo de Israel, eliminar los pecados de cada individuo que se encontraba siendo parte de Dios. Y cómo nosotros podemos aprender de eso para que nuestros pecados sean eliminados en estos tiempos de cuarentena. Porque esto les ayudó a ellos y esto también nos va a ayudar a nosotros a vivir con el fin en mente. ¿Sabe? Israel tuvo varios días donde tenían que entrar en cuarentena. Durante varios días durante el año, estos fueron tiempos donde las personas tuvieron que como comprometerse de nuevo con Dios, donde ellos tenían que encontrarse con Dios, donde era un día no solamente de descansar, pero un día de meditar en la grandeza que es Dios, a meditar en la misericordia que Dios ha tenido con ellos.
estos días, varias ocasiones, es más, 11 veces se puede encontrar en el libro de Levítico, 11 veces que se usa esta frase Shabbat Shabbaton, Shabbat Shabbaton, que significa un sábado de descanso, un sábado solemne, un sábado que no es como cualquier otro sábado. Y fíjense que 4 veces se refiere a este tipo de sábado, 4 veces cuando se habla del sábado del séptimo día. Una vez se usa hablando de la fiesta de trompetas porque tenían un sábado ahí también. 2 veces se usa hablando del día de la expiación. 2 veces en la fiesta de los tabernáculos y 2 veces hablando del séptimo año de descanso, que es cada 7 años o el séptimo año, tiene que haber un descanso en la tierra, en todo la tierra, y ese año no iba a haber, no pudieron cosechar. Pero vamos a regresar a eso, que se usa 4 veces hablando del séptimo día, el sábado del séptimo día, porque es impactante que se usa tantas veces para ese día. Y es impactante que cada 7 días el pueblo de Israel pudo pasar tiempo como nosotros lo pasamos en los días de hoy, en nuestra vida, pasando ese día de reposo con nuestro Señor, pasando tiempo meditando en su palabra, meditando en su ley, pasando tiempo descansando en su presencia, pasando tiempo reposando en presencia, en armonía con Dios, donde nada más nos puede separar de su amor, de su palabra, donde nada más nos puede separar de su santidad y de sus bendiciones. Vaya conmigo al libro de Levítico, capítulo 16, versículo 31. Levítico 16, versículo 31 dice: Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Ahora, uno de estos días, Shabbat Shabbaton, día sábado de solemne, sábado de reposo, era el día de la expiación que se llevaba, ¿cuántas veces? Una vez al año, una vez. Y este día no solamente fue un día donde pasar un día de descanso con el Señor, pero era un día para renovar su pacto con Dios. Era un día donde ya a terminar ese año, iban a comenzar un año nuevo con el Señor. Entonces, este día era un día para ver esa reconciliación con ellos, o con la persona y Dios, ser como definido al final de ese día. Y este día no fue solamente un día importante para ellos, pero también un día importante para el sumo sacerdote. Un día donde el sumo sacerdote tuvo que limpiarse, días antes de entrar en el lugar santísimo, ahí en el tabernáculo, el sumo sacerdote también se tenía que humillar. El sumo sacerdote también tenía que reflejar, tenía que meditar en las bendiciones del Señor, pero también tenía que aclararse y asegurarse que la vida de él estaba bien en los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo también tuvo que hacer eso ese día. El sumo sacerdote se estaba preparando para estar en la presencia de Dios, y ese día, el día de la expiación, el pueblo de Israel no solamente estaban adorando a Dios, pero también estaban humillándose. No era solamente un día para exaltar al Señor, pero también bajarse, humillarse, someterse nuevamente debajo de Dios. A ver cómo está mi relación con Dios. Era un día también donde Dios, el único día donde Dios les dijo: ustedes tienen que afligir, que significa entrar en ayuno. El único día donde fue mandado por Dios en la Biblia es el día de expiación, donde el pueblo de Israel debe entrar en ayuno. Ahora, lo que es importante para este día también es que durante todo el año el pueblo de Israel tuvo que
tuvo que ir cooperando con el sumo sacerdote. ¿Cómo así? Porque durante todo el año, escúcheme bien, durante todo el año, el pueblo de Israel, si alguien, hablando como individuos, ¿no? Si alguien pecó contra Dios, si alguien pecó contra su prójimo, esa persona tuvo que ir a entregar su sacrificio como su expiación, como su sustituto para que esa persona no muera. Entonces, sus pecados fueron echados por la sangre de ese cordero o ese animal, cualquier animal que trajeron, y esa sangre significaba que alguien murió por ese pecado. Entonces, esa sangre se quedaba en la vela, en los cuernos del altar de sacrificio, los cuernos del altar del incienso, y eso significaba que alguien murió por esos pecados. Entonces, si el pueblo, si la persona no estaba confesando sus pecados durante el año, si esa sangre nunca llegó a tener parte de ese tabernáculo, cuando llegaba el día de expiación, esa persona no pudo ser perdonado ni limpiado de sus pecados. E incluso tenían hasta la mañana del día de expiación para pedir perdón. Aunque no pudieron llegar al tabernáculo, todavía se hacía el sacrificio de la mañana y en la tarde también, pero lo que importaba era el sacrificio de la mañana, porque ellos todavía tenían ese tiempo de gracia para confesar sus pecados. Pero si no lo hacían a terminar el día de expiación, quedaban con sus pecados encima de ellos y iban a ser juzgados por sus pecados. Saben, queridos, que esto no solamente fue un día solemne, no fue un día solamente donde uno tiene que afligirse, uno tenía que entrar en como quizás pensando si yo estoy bien con Dios. Era un día también donde uno puede encontrar la misericordia de Dios nuevamente. A pensar que durante todo este año he pecado tantas veces y tengo este día para que Dios me limpie mis pecados, no solamente del tabernáculo, sino de los libros en el cielo. Que no solamente he pecado, pero que Dios me ha dado tiempo y tiempo, ha tenido paciencia conmigo. Dios me ha dado gracia, me ha perdonado y ahora va a limpiar mi registro en el lugar, en los libros en el cielo, los libros celestiales. Piensan en cuántos animales mataron o sacrificaron durante este año, cada año. ¿Cuántas veces tenían que llegar esta persona, la misma persona tal vez, a morir, a sacrificar un cordero por sus pecados? Imagínense cuántas veces los sacerdotes tuvieron que mirar las mismas caras de las personas llegando por el mismo pecado. Y al final del año Dios nos está diciendo, yo todavía les perdono, yo todavía los amo, yo todavía quiero que ustedes estén conmigo en mi reino. Yo todavía los quiero sanar, los quiero restaurar, yo todavía los quiero limpiar de sus pecados. Esto era un día de gozo, al terminar ese día, un día de gozo para los que estaban reconciliando su relación con Dios. Para las personas que querían vivir con el fin en mente. Ahora, ¿qué hacía el pueblo de Dios en este día? ¿Cómo vivían ellos durante este día? Lo toqué un poquito, pero vamos a entrar un poco más profundo en este detalle. Porque este tiempo, como les dije, no era solamente de meditar, sino afligir el alma. ¿Qué significa eso, afligir? Significa humillarse, significa inclinarse, someterse. Significa alguien que reconociendo que yo no tengo todo el poder, que hay alguien más grande, alguien más poderoso que mí. Y yo me tengo que someter bajo sus manos. Saben, en Isaías 53, versículos 4 y 7 también nos habla de alguien que fue humillado. Que alguien quien dejó
se dejó ser humillado. Alguien que se sometió a la muerte. Y es nadie más ni nadie menos que nuestro Señor Jesús. Él ya dejó el ejemplo para nosotros. Amén. Entonces, esta palabra cuando se usa, se usa en el Antiguo Testamento significando que alguien estaba humillando a otra persona, haciéndolo sentirse bajo, como no era nada, como no tenía poder ni razón para vivir, o significa que alguien se estaba humillando, se estaba bajando porque reconocían que tenían alguien más superior que ellos. Y muchas veces se veía esto cuando Dios le estaba diciendo a su pueblo, humíllense para que sus oraciones sean contestadas. Humíllense porque han entrado en pecado. Humíllense porque cuando veo un corazón contrito, un corazón humillado, ahí es cuando yo puedo entrar y sanar a mi pueblo. El pueblo de Dios tuvo que humillarse varias veces y lo podemos encontrar. Pero también tuvo que humillar ¿qué? Humillar ¿qué? Su alma. No, nosotros no tenemos almas, somos almas vivientes, seres vivientes. Pero sí, lo que nosotros sí tenemos es un carácter que tiene que ser humillado. El pueblo de Dios sí tuvo que humillar su carácter, sus deseos, su apetito, sus pasiones, sus emociones. Cosas que a veces lo llevaban a pecar contra Dios, cosas que le llevaban a vivir en pecado, cosas que le llevaban a adorar otros ídolos y otros dioses y otras naciones, vivir como las naciones paganas. Pero note que Dios no está diciendo, tienes que afligir tu conciencia, tienes que afligir su mente, tu razonamiento. No, porque Dios quiere un pueblo que piensa, Dios quiere un pueblo que tiene lógica, Dios quiere un pueblo que no se deja llevar por sus emociones, sino se deja llevar por su palabra y lo que saben que es correcto y la verdad. Personas que tenían que humillarse quizás por glotonería, por lujuria, por arrogancia, por orgullo, el egoísmo, personas que tenían que humillarse por la malicia, codicia, personas que quizás tenían que humillarse por ser rebelde, por ser desobediente, por querer subirse por encima de Dios o ser su propio Dios. Por eso tenía que humillarse en este día. Pero también las personas no pudieron trabajar. Vayan conmigo a Levítico 23. Vamos a leer versículos 27 y 28. Levítico 23, versículos 27 y 28. Dice así: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Entonces, ningún tipo de persona pudo trabajar. No había trabajo para ese día, para limpiar o darle comida a los animales, no, a salir de su tienda para hacer otra cosa, para vender, para negociar, no había ningún tipo de trabajo en ese día. Toda enfoque, todo pensamiento, todo tenía que ser basado en ¿qué? En Dios. No pudo ver personas enfocándose en otras cosas. No pudo ver personas pensando qué voy a hacer mañana o qué tengo que hacer en la casa o qué tengo que hacer con el trabajo, con este animal. Mira cómo el vecino me trató. Mira, esta persona todavía me debe dinero. No, solo enfocarse en Dios. Un tiempo de descanso, un tiempo de dejar descansar el cuerpo, un tiempo de dejar descansar la mente, un tiempo de dejar descansar el cuerpo, de no trabajar, un tiempo donde tuvieron que reconocer la soberanía de Dios para proveer aún por ellos ese día.
Pero mira qué sucede, porque siempre en algún área, en algún campamento, siempre hay personas rebeldes. Lean conmigo versículos 29 y 30. Dice, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. La persona que no afligiera su alma, la persona que no quería verse con los mandamientos de Dios, la persona que no quería meditar en la grandeza de Dios, que no quería afligir sus deseos, su apetito, la persona que no quería meditar cómo estoy en mi relación con Dios, cómo estoy, si estoy obedeciéndole, si estoy viviendo la vida que Dios me ha llamado a vivir. Esa persona sería cortada del pacto del pueblo de Dios. O sea, en otras palabras, ya no habría salvación para esa persona. Ya no habría manera de esa persona reunirse nuevamente con Dios. Y la persona que quería trabajar, esa persona sería destruida, quitada completamente de la tierra de este mundo. Dios no estaba jugando en este día, estaba diciendo, mire, yo no estoy tratando de quitarte la vida, ni quiero quitarte ni te quiero quitar la salvación. Pero ustedes tienen que entender que este es un día solemne, un día donde estoy tratando de ¿qué? De limpiarte de tus pecados. Podemos comparar esto a la segunda, la primera, la segunda muerte, donde nosotros estamos, sí, ya es inevitable morir. Pero Dios nos quiere dar, no nos quiere llevar hasta la segunda muerte, donde es la muerte eterna, esa separación eterna de Dios. Esos días fueron días, momentos solemnes, un día donde el pueblo de Dios tenía que depender de Dios, tenía que ver que Dios era su vida, Dios era Dios de misericordia, donde Dios era el Dios que nos puede perdonar y nos puede dar la vida eterna. Pero fíjense en esto, regresando al punto del sábado o de los sábados. Mira cómo los sábados que tenían cada 7 días, los llevaban a prepararse cada sábado para este sábado solemne en el día de expiación. Tenían cada sábado a prepararse, cada sábado para meditar cómo estaba esta semana, cómo pasé esta semana con Dios, cómo pasé esta semana mis relaciones con otras personas. Y cuando llegaba ese día de expiación, ese sábado determinaba todo. Ese sábado determinaba cómo estaban espiritualmente, cómo estaban en sus relaciones con otros, cómo estaban viviendo su vida. Si terminaba ese día y sus pecados no estaban borrados, era porque nunca los habían confesado. Si llegaba ese día a terminar, eso demostraba si la persona estaba conectada a Dios. Ese día demostraba si la persona tenía una vida espiritual. Ese día determinaba si la persona estaba confesando sus pecados, si estaba viviendo en pecado o no. Ese día determinaba todo para esa persona, para cada persona del pueblo de Israel. Y al final de ese día determinaba si esa persona iba a llegar o entrar en un nuevo año con bendiciones o un nuevo año ya perdido. Eso determinaba quién estaba viviendo con el fin en mente. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa esto para el pueblo de Israel hoy? ¿Qué significa esto para nuestra salvación? ¿Qué significa esto para nosotros? Porque nosotros tenemos que entender, si eso pasó en el pasado, ¿qué tiene que ver conmigo este día? El 13 de junio. ¿Qué tiene que ver esto con mi salvación?
o con mi relación con Dios? Bueno, nosotros aprendimos hoy en el repaso de la lección que ya estamos viviendo en el tiempo, en el antitípico día de la expiación. Desde el año 1844, como dijo Daniel 8:14, hasta 2300 días o tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Desde el año 1844, cuando Jesús entró, de acuerdo a esa profecía, cuando Jesús entró en el lugar santísimo, en el santuario celestial, hemos entrado en el día de expiación. Entonces, estamos viviendo cada día de nuestra vida. Es como si estuviéramos viviendo en ese día típico de expiación de Israel. Mira conmigo Levítico 16, versículo 31. Levítico 16, versículo 31 dice: día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto que perpetuo. Es estatuto perpetuo. Versículo 34. Y esto tendréis como estatuto que perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. En otras versiones dice, es estatuto eterno. O sea, desde el principio, cuando Dios fundó esta enseñanza en el santuario, iba a ser estatuto perpetuo, continuamente hasta la eternidad. ¿Cómo sabía Dios eso? ¿No iba a cambiar el pacto? Sí, cambió el pacto. Ahora no tenemos que sacrificar animales. Ahora tenemos a Jesús, nuestro sacrificio perfecto. Pero no significa que cambió la ley, no significa que cambió otras cosas, no. Todavía Dios está diciendo, es un pacto perpetuo, un estatuto perpetuo. Por eso podemos confiar que Jesús, nuestro sumo sacerdote celestial, está en el santuario celestial, como lo dice también en Éxodo 25:9, se lo voy a leer aquí, porque cuando Dios le estaba mandando a Moisés a hacer ese santuario, ¿cómo lo mandó a hacer? ¿De acuerdo a qué? Vamos a ver, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Dónde estaba el santuario? ¿Dónde estaba Moisés? Estaba en el monte Sinaí. Y Dios estaba diciendo a Moisés, como de acuerdo a como tú lo viste, de acuerdo a como yo te lo mostré, viéndolo en el cielo, ahora lo tienes que hacer aquí en la tierra. Ahora, cuando Jesús entró en el lugar santísimo en el cielo, como nuestro sumo sacerdote, también entró como nuestro sacrificio. También entró como el sacerdote que ya tenía todo cubrido. Porque no tuvo que entrar con sangre de un animal. ¿Por qué? Porque él entró con su sangre perfecto para limpiar el tabernáculo. Él entró con el incensario de su incienso, de su justicia, de su vida perfecta que lo estaba cubriendo enfrente del trono de Dios. Este Jesús no tuvo que ofrecer el sacrificio diario o el sacrificio de la mañana, porque fue ese sacrificio. Ahora, no hay necesidad de animales, no hay necesidad de otra sangre, como lo dice Pablo en el libro de Hebreos. Si tenemos esta sangre perfecta y justa, como la sangre de Jesús. Pero les quiero decir algo, mis queridos, les quiero decir algo. La única manera que sus pecados, mis pecados, van a ser limpiados del santuario celestial. La única manera que tus pecados pueden ser limpiados el velo del santuario celestial o de todo el tabernáculo celestial. La única manera es que si usted
aceptaste a Jesús como su sacrificio. La única manera que el pecado llegó de la persona al santuario fue a través de ¿qué? El animal, la sangre del animal. Entonces, la única manera que sus pecados pueden ser limpiados durante este tiempo es si usted aceptó a Jesucristo como tu Salvador. Si usted aceptó la sangre perfecta de Cristo para limpiarle de sus pecados. Vayan conmigo a Hebreos, el libro de Hebreos. Vamos a mirar el libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, comenzando el versículo 15. Dice así, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus donde, sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Vayan conmigo al versículo 29 ahora. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, nosotros ya no tenemos solamente a Jesús, tenemos también al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mientras Jesús está limpiando el santuario celestial, el Espíritu Santo está limpiando ¿qué? Este santuario. Está limpiando nosotros, nuestro cuerpo, nuestra vida, para ayudarnos a afligirnos durante este tiempo, a limpiarnos de las impurezas, de los pensamientos, de las ideas, de las filosofías de que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, a limpiarnos y prepararnos para encontrarnos con nuestro Señor. Es el mismo Espíritu Santo que trabaja para amonestarnos. Tienes este pecado y lo tienes que confesar. Hiciste esto tal día. Debes de arrodillarte, debes de orar a Dios, debes de buscarle perdón de tu Señor. Ese es el mismo Espíritu que está dentro de nosotros. Ese es el mismo Espíritu que está buscando ayudarnos a confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la única manera que nuestros pecados van a ser borrados es si lo confesamos a Dios. A ninguna otra persona. Solamente a Dios. La única manera que nuestros pecados van a ser borrados de libros celestiales es si están registrados en ese libro, porque nosotros lo hemos confesado. Están registrados ahí porque todo lo que hacemos, lo bueno y lo malo, está registrado en los libros. Pero si nosotros lo confesamos, entonces Dios borra nuestro pecado y no quita nuestro nombre del libro de la vida. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cómo deberíamos estar viviendo usted y yo en este tiempo de expiación? ¿Cómo nosotros debíamos estar comportándonos? ¿Qué tipo de vida debemos llevar si estamos en este tiempo antitípico de expiación? Tenemos que regresar a lo que dijo Dios al pueblo de Israel. Tres cosas tenemos que practicar y poner en marcha en nuestra vida. Afligir el alma, no hacer trabajo y ofrecer una ofrenda. Primeramente, tenemos que afligir nuestra alma. Tenemos que afligir nuestro carácter. Tenemos que afligir nuestro apetito, nuestros deseos, nuestras pasiones, las cosas que nos afectan, las cosas que nos separan de Dios. No podemos seguir viviendo lo mismo. No podemos seguir haciendo lo mismo. De Hebreos 10:26 dice,
Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, si yo continúo en el mismo pecado, si sigo haciendo la misma cosa, si sigo tratando de arrepentirme, si sigo viniendo, entonces, ¿cuándo va a llegar el momento cuando hay cambio? ¿Cuándo va a llegar el momento cuando ya dejo de hacer esa cosa? ¿Cuándo va a llegar el momento cuando ya estoy aplicando la gracia de Dios en mi vida para cambiar? Tiene que ver un tiempo de afligir el alma. Tiene que ver un tiempo donde el Espíritu Santo nos puede santificar y cambiar nuestra mente y nuestros deseos. Tiene que ver un tiempo donde el Espíritu Santo puede decir, mira, Carlos, tiene que dejar esto. Mira, tiene que cambiar esto. Mira tu carácter, mira cómo te enojaste. Tiene que haber un momento cuando el Espíritu Santo me puede hablar y decir, mire, quizás si pasas más tiempo en estudiar la Biblia, o tienes que pasar más tiempo en oración, o debes de buscar la manera para no juntarte con estas personas, o debes de quizás no trabajar tanto para pasar más tiempo con tu familia y con Dios. Tengo que permitir que el Espíritu Santo toque mi corazón y me diga lo que tengo que hacer y lo que tengo que dejar. Porque si no, entonces estoy siendo egoísta, diciendo yo estoy bien, yo no necesito nada. ¿Dónde encontramos ese tipo de actitud? ¿Dónde encontramos ese tipo de persona? En la iglesia de la Odisea. La persona que cree que tiene todo, que está bien, que no necesita abrir sus ojos, que no necesita vivir una vida de fe. Ese es el tipo de actitud que Dios está tratando de quitar de su pueblo. Y ese es el tipo de actitud que si nosotros no dejemos que el Espíritu Santo nos hable, eso nos va a llevar a la perdición. El pueblo de Dios en estos días tiene que cooperar con Cristo. Si has pecado, tienes que arrepentirte. Tienes que confesarlo a Dios. Tienes que reconciliarte con la persona contra quien pecaste. Tienes que reconciliarte primeramente con esa persona o esas personas antes de llegar al altar para confesar y reconciliarte con Dios. A través de la oración y el Espíritu Santo, Dios nos quiere cambiar y nos quiere preparar. Dios nos quiere ayudar a santificarnos, pero nosotros tenemos que cooperar con Él. Tenemos que negar las cosas que nos separan de Dios para poder entonces vivir nuestra vida de fe de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su verdad. Número 2, no podemos trabajar tanto. En ese día no pudieron trabajar y hoy nosotros claro que sí que tenemos que trabajar. Tenemos responsabilidades, tenemos que estudiar si estamos en la escuela. Pero ¿cuánto tiempo de nuestro día, cuánto tiempo de la semana está quitando el trabajo? ¿Cuánto tiempo está quitando el trabajo en la mañana, en la tarde? ¿Cuánto tiempo nos está quitando el trabajo en los estudios de nuestra familia? Algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. ¿Cómo estamos pasando nuestros sábados? ¿Estamos pasando el sábado trabajando también? ¿Estamos pasando el sábado sirviendo a la comunidad? ¿Pasando tiempo en adoración a Dios? ¿Orando, estudiando su palabra? ¿Estudiando los libros de Elena de White? ¿Estamos pasando los sábados como Jesús? Sanando, predicando, enseñando, quizás dando estudios bíblicos, orando, sirviendo a la gente. Nosotros no podemos vivir toda nuestra vida trabajando, ahorrando dinero, porque el dinero, la casa, el carro, todo se va a quedar aquí. Y cuando llegue ese día, cuando nuestro nombre aparezca en el juicio, ¿qué va a decir Jesús por nosotros? ¿Va Jesús poder abogar de nuestra parte? Porque estamos diciendo una cosa aquí, pero los libros están diciendo otra cosa allá. El trabajo no puede quitar todo nuestro tiempo. Mira, Hebreos 10, 22 al 25 dice, Hebreos 10, 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Se está acercando ese día, mis queridos. Se está acercando, está aproximando ese día. ¿Cómo estamos con nuestras relaciones en la iglesia? ¿Cómo estamos sirviendo a nuestros hermanos y hermanas de nuestro pueblo? No es solo trabajar, no es solo obrar para las cosas que necesitamos, las cosas materiales, es también obrar para la vida espiritual, y la vida espiritual y la salvación de otras personas también, incluso dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Número 3, tenemos que ofrecer una ofrenda a Dios. ¿Cuánto tiempo pasas diariamente con Dios? Piénsalo. ¿Cuánto tiempo estamos pasando cada mañana con Dios? ¿Estamos haciendo esa nuestra primer obra, nuestro primer trabajo? ¿O solo son unos minutos de leer algo, escuchar algo, orar, una oración rápido y a la carretera? Todas las mañanas debe ofrecerte como un sacrificio vivo a nuestro Señor. El pueblo de Israel tuvo que ofrecer un sacrificio cada mañana para los pecados del pueblo. Y cada persona tuvo que sacrificar su animal. Entonces nosotros, Pablo nos llama a hacer sacrificios vivos, a entregarnos en las manos de Dios cada mañana, decirle: Dios, ¿qué es lo que tú quieres que haga en este día? ¿Qué es tu voluntad para mi vida este día? Para mi familia, Dios, ¿qué es que tú quieres que nosotros hagamos? Vamos a regresar a este punto del sábado. Sábado se usó 4 veces esa frase Shabbat, Shabbatón. El sábado nos estaba preparando para el día de expiación. Cada día que vivimos en el día de expiación durante este tiempo nos está preparando para la batalla que vamos a enfrentar en el futuro, que tiene que ver con el sábado. ¿Cómo estamos viviendo nuestro día o nuestra vida día tras día tras día, preparándonos para el sábado, el 10º día o el 7º día, sábado, que tenemos cada semana? ¿Y cómo estamos preparándonos cada sábado para la batalla, el conflicto que viene con respecto al sábado? ¿Cuántos de nosotros estamos preparándonos para saber que cuando ese tiempo llegue, que las personas que adoran el sábado no van a poder comprar, ni vender, ni quizás trabajar? ¿Cómo estamos preparándonos para ese tiempo? Estamos viendo que las cosas están cambiando. Estamos viendo todo cómo está trabajando el gobierno, los líderes de todos los países. ¿Y nosotros cómo están nuestros sábados? ¿Estamos todavía pecando el sábado? ¿Estamos todavía rompiendo el sábado de nuestro Señor? ¿Estamos trabajando? ¿Estamos enfocados en otras cosas? ¿Estamos enfocados en cosas del mundo, deportes, noticias, relajos de este mundo? ¿Cómo estamos preparándonos para el último sábado que nos va a llevar a la eternidad? A decir: yo tengo tanta fe en Dios que aunque pierdo mi trabajo, aunque pierdo mis estudios, aunque pierdo mi casa, mi carro, confío que el Señor me va a llevar y me va a ayudar a mí y a mi familia. Esto no son días, mis queridos, para estar jugando con la gracia de Dios. Esto no son días para pensar y meditar en otras cosas. Eso no son días para exaltarme y decir:
yo estoy haciendo lo mejor que puedo o yo sé que estoy bien. Tenemos que tomar estos días para pensar, para meditar. Dios nos ha dado 3 meses ya sin poder reunirnos en un templo. 3 meses para reflejar, para meditar. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cuánto conozco? ¿Cuánto sé de la Biblia? ¿Cuánto tiempo paso en oración? Esto es tiempo de reflejar. Este es tiempo para entrar en afligir el alma, en mirar, a ver mi vida, a ver cómo está mi familia, cómo estoy como padre, como esposo, cómo estoy llevando mi familia espiritualmente. Tenemos que estar preparados para ese día. No sabemos cuándo, pero Dios nos ha amonestado, Dios nos ha dado las promesas, Dios nos ha demostrado a través de su palabra que el día viene, que el día viene. Y en algún momento, no sabemos cuándo, Jesús va a salir del lugar santísimo para ya terminar su obra en este mundo. Cuando Él salga de ahí, lo que fue limpiado en el santuario celestial va a ser limpiado aquí. Pero lo que no fue limpiado allá arriba es porque nunca llegó a ese santuario. Las personas que todavía están aferrados de sus pecados, aferrados de su estilo de vida, aferrados de las cosas de este mundo, aquí se van a quedar con todo eso. Pero el Señor nos ha prometido, que Él es el abogado perfecto. Él es nuestro sumo sacerdote que sí conoce nuestra aflicción y es el único que nos puede ayudar a superar y dejar esos pecados. Él es el único que conoce. Él es el único que nos puede salvar. Quiero leer un versículo aquí. Versículo 39 del capítulo 10 de Hebreos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos los que vamos a quedarnos aquí. Tenemos que usar nuestra fe. Y Dios nos ha llamado, Dios nos ha dado el tiempo. Y ahora Dios nos está llamando. Usen su fe. Dependen de mí. Y Él nos quiere lavar y restaurar. Si esa es tu decisión en este día, si ese es tu pensamiento, quiere decirle, Dios, yo quiero vivir con el fin en mente. Yo quiero vivir con mis pensamientos, con mi vida entregada a ti. Yo quiero vivir preparándome para tu segunda venida, pero yo también quiero desde ahora dejar todo en tus manos para que mis los libros sean limpiados, mis actos, mis obras sean limpiados en los libros en el santuario. Si esa es tu decisión, levanta tu mano en ese momento. Levanta tu mano y confiésale a Dios que Dios le quiere limpiar y Dios le va a limpiar. Dios te va a restaurar. Oremos. Eterno Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos ha dado. Te damos gracias, Señor, porque eres tan misericordioso con nosotros. Eres tan paciente con nosotros, Señor. Has tenido tanta paciencia con nosotros, Señor, y aún hasta hoy todavía quieres perdonarnos, todavía nos quieres limpiar, todavía nos quieres, Señor, sanar de nuestros pecados. Purifícanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos para
ser limpiados aquí para que para que el santuario celestial, Señor, sea limpiado también de nuestros pecados. Ayúdanos a cambiar aquí, Señor, para que nuestra vida sea cambiado en tus libros. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti ahora, aquí en estos días, para que podamos, Señor, permanecer contigo por la eternidad. Escucha nuestras oraciones, Señor. Escucha el deseo de cada corazón aquí conectado. Señor, que sea tu voluntad y que sea tu Espíritu Santo que nos ayude en estos días. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.